Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Pueden escucharme? Ok, gracias. Gracias por responder. Muy bien, Alexander, gracias. Chicos, como les comenté el día de ayer, hoy iniciamos con el módulo de física. Es importante que podamos estar atentos en sus exámenes simulacros. Muchos de ustedes necesitan subir sus aciertos en física. Es una materia que en el examen de Comipems tiene algunas preguntas que son claves y que se responden de algunas maneras especiales. Entonces, es importante que puedan poner mucha atención a esta parte para que podamos trabajar este módulo y, bueno, en su próximo examen simulacro, que es en 2 semanas, pues ya puedan ir teniendo alguna eh, mejora en los resultados. Entonces, vamos a iniciar. Mm, quiero que me digan, chicos, um, no estoy segura de en qué año ven física. Me parece que en segundo. En segundo, entonces ustedes ya, todos ya pasaron esta materia. Y quiero que me digan qué estudia la física, chicos. Por favor, todos en el chat, mándenme sus respuestas. ¿Qué estudia la física? Ok, Anita, muy bien, gracias. Ya me llegó una respuesta. Entonces, espero las de los demás. Por favor, ¿qué estudia la física? Mm, ok, Leila, gracias. Arlet, muy bien. Quiero ver las definiciones de todos, porque a veces hay como una mezcla entre la física y la química y no tenemos claro qué estudia cada una o en qué momento se separan estas dos. Entonces sí es importante que hoy nos quede muy claro qué es específicamente lo que estudia la física. Ok, gracias. No voy a leer sus respuestas todavía, ni les voy a decir si está bien o mal o algo así. Solamente quiero saber qué es lo que ustedes piensan o saben que estudia la física. Tengo uno, dos, tres, cuatro respuestas. ¿Y cuántos participantes tengo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ok. Ok, muy bien. Sí. Gracias, chicos. Sí, la mayoría de ustedes tienen razón, aunque, por ejemplo, me llama un poquito la atención esta respuesta que tienen ustedes, donde dice que estudia propiedades de la materia, transformación de la materia, y en realidad sí, pero tienen que ver específicamente con un fenómeno, y ese fenómeno tiene que ver con el movimiento, ¿sale? La palabra física significa naturaleza, entonces tienen razón que la física se encarga de estudiar lo que tiene que ver con la naturaleza, la materia, el universo, sí, pero la física es la ciencia que se encarga de estudiar los cuerpos en movimiento, ¿de acuerdo? Eso es lo que principalmente estudia la física, los cuerpos en movimiento. Y esto de los cuerpos en movimiento pues tiene que ver
con las medidas de los cuerpos, por eso estoy de acuerdo que estudia propiedades o características de la materia, porque sí, va a estudiar todo aquello que se relaciona con las características físicas de la materia, ¿sale? La diferencia entre la química y la física es que la química también estudia la materia, pero estudia la estructura interna y la transformación o los cambios que existen en la estructura de la materia. Y la física estudia los cambios de posición, puede ser incluso de estado, pero no alteran la composición de la materia, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la diferencia aquí. Puede ser que a veces se hable de átomos y moléculas, pero más bien nos va a interesar a qué velocidad van, qué posición tienen, eh, cuánta energía necesitan para moverse. Eh, Vamos a interesarnos por graficar el movimiento de los cuerpos, pero no vamos a estudiar a la materia en sí, como en el caso de la química, que incluso nos interesaba saber cuántos electrones, cuántos protones, cuántos neutrones tenían, cómo era su configuración electrónica. Eso no lo vamos a ver aquí en física, ¿sale? Entonces, de acuerdo a lo que les acabo de decir, chicos, quiero que me vuelvan a escribir en el chat qué estudia la física, por favor. Mm, ujú, mm, ok. Ok, gracias, Arlet. Sí, gracias por tu respuesta. ¿Alguien más, por favor? ¿Qué es lo que les acabo de decir que estudia la física? Ok, muy bien. ¿Alguien más? Todavía me faltan varios por su respuesta. Es clave, clave que podamos diferenciar cuál es la característica principal por la que diferenciamos a la física de la química, ¿sale? Y sí, estudian la materia de los cuerpos, pero la diferencia es una principalmente. Y quisiera saber que a ustedes les quede claro cuál es la diferencia. Por favor, Octavio, Alexander, Anita, Alberto. Sí, así es, Octavio, sí. Y espero que lo estén anotando, ¿sale? Espero que estén anotando esta parte y lo que están entendiendo porque es muy importante, ¿sale? Alberto, espero tu respuesta. Alex y Anita también. Ok, ok, muy bien, Anita. Sí, Alberto, muy bien. Sí, la clave de lo que estudia la física, chicos, es que la física estudia los cuerpos en movimiento. Eso es lo que va a diferenciar a la física y a la química. A la química no le importa dónde están las moléculas, a la física sí. La posición, la ubicación, todo eso tiene que ver con la física. Y entonces sí es muy importante que nosotros podamos diferenciarlo y que podamos incluso
saber cómo medir estos fenómenos físicos, ¿vale? Que tienen que ver con los cuerpos en movimiento. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Excelente. Entonces, la física, chicos, se encarga del estudio de los cuerpos en movimiento y entonces vamos a hablar acerca de desde dónde se empieza a estudiar estos fenómenos físicos. Y bueno, se empieza a observar el movimiento de la naturaleza. Si ustedes observan la naturaleza, ¿qué es lo primero que observamos que se mueve? Platíquenme en el chat. ¿Qué observamos que se mueve? Ok, los árboles, sí, las personas, ¿qué más? Sí, las hojas. ¿Qué otra cosa vemos que hay movimiento? Ya acabamos de ver hace unos días, o a lo mejor aquí no se vio mucho, pero sí en algunos estados de la República hubo por ahí un fenómeno que tiene que ver con el movimiento. ¿Quién me dice? O no me digan que no supieron. Ok, sí, los planetas, el sistema solar. El eclipse es el origen del movimiento del sistema planetario, ¿de acuerdo? Entonces, los movimientos de la Tierra, o sea, lo primero que está pasando es que nosotros nos estamos moviendo. Aunque no lo sintamos, estamos en un lugar que se está moviendo y que está girando en su propio eje, pero a su vez está girando alrededor de una órbita. Y eso genera el día y la noche. No es que algo se apague y se prenda como nosotros con la luz que ponemos el interruptor, sino en realidad es que la luna y el sol están en esa posición y nosotros estamos moviéndonos en la Tierra y eso es lo que genera el origen del día y la noche. ¿De acuerdo? Eso es algo muy importante. Otra cosa que es importante es que nosotros, además de que aunque estemos parados, siempre vamos a estar en movimiento, también tenemos la posibilidad de movernos y de caminar, ¿sale? Entonces, la física, chicos, eh, surge desde la necesidad que tenemos de medir. Cuando nosotros necesitamos medir algo, entonces empezamos a tener la necesidad de estar teniendo unidades de medida, ¿de acuerdo? Y ahí es donde empieza y surge la física en realidad, cuando empezamos a querer eh, tener ciertas unidades para poder delimitar algo. Recuerdan, yo creo que se los explicaron en la escuela, que antes, pues, los hombres o el hombre sobre la tierra era nómada. ¿Qué significaba esto de ser nómada? ¿Quién me dice qué es eso de ser nómada? Así es, que se la pasaba buscando y viajando por todos lados. O sea, si llegaba a algún lugar y encontraba frutas o algo de comer, pues se lo comía, encontraba algún animal, lo mataba. Pero cuando se acababa eso, lo que hacía era migrar a otro lugar y buscar un lugar nuevo para poder, pues, seguir sobreviviendo. Llega el momento en el que se da cuenta al observar la naturaleza que de alguna manera, pues puede haber la posibilidad de sembrar, porque se da cuenta que hay semillas y que si entonces las recolecta y las pone en la tierra y las cuida, puede empezar a cosechar. Y eso genera que el hombre ya no tenga que estar viajando para todos lados, sino lo que hace es recolecta las semillas hasta que tiene pues ya suficientes y busca un lugar y entonces empieza a sembrar y ya no hay necesidad tanto de estar migrando de un lugar a otro. Entonces, de ser nómada, se vuelve sedentario y se establece en un solo lugar. Cuando se vuelve sedentario, entonces es cuando llega esta necesidad de medir, porque entonces ya se establece en un lugar y entonces seguramente empieza a repartirse la tierra de donde, en donde está,
a ubicar sus parcelas y entonces a medir longitudes. ¿Con qué creen, chicos, que se empiezan a hacer estas primeras mediciones? ¿Cómo medían en la antigüedad? ¿Cómo crees, Octavio, que medían? Ok, muy bien, Alexander. Sí, sí usaban referencias, Octavio, pero Alexander dice que medían con sus brazos y sus piernas. Y esa es la realidad. Se empezaban a utilizar las partes del cuerpo para medir. Y entonces hoy en día todavía a veces lo hacemos, ¿no? Cuando queremos medir como algo grande, pues un hilo o algo así, usamos la longitud de nuestros brazos. O también se usaban estas medidas así como cuartas, que es decir, cuántas veces puedo pasar por una superficie. Y todavía hoy en día hay lugares donde se utilizan esas medidas. Por ejemplo, en Inglaterra las longitudes se miden en pies y literalmente, chicos, esos 30 centímetros, 30,48 centímetros que equivalen a un pie, pues es la medida del pie que tenían en ese tiempo su rey. La medida de cuánto medía el pie de su rey, eso era lo que ellos utilizaban como equivalencia para empezar a medir. Y ellos así lo dejaron. Hasta la actualidad siguen usando su unidad de medida de pies y es 30,48 centímetros. Y es así. Después ya se hubieron algunos acuerdos y algunas cosas, convenciones, reuniones mundiales, y entonces se hizo un sistema métrico internacional, y entonces es por eso que usamos los metros, este, los segundos, los kilogramos, porque fue un acuerdo para estandarizar las unidades de medida, pero en realidad antes se usaban las partes del cuerpo. A mí me gusta mucho contarles a mis alumnos que en algunos de los escritos más antiguos, como por ejemplo en la Biblia, habla de un gigante llamado Goliat, y ahí mismo en el texto dice que medía 6 codos y un palmo. Y entonces, pues, ¿cuánto creen que era eso? ¿Cuánto creen más o menos que equivale medir 6 codos y un palmo? Fíjense, 6 codos es desde aquí, desde el codo hasta la punta de mi dedo más alto o mi dedo del medio. Eso es un codo. Y la palma, pues, es desde aquí hasta mi dedo más alto. Entonces medía 6 veces esto y una palma. ¿Cuánto más o menos, pónganme en el chat, creen que equivalía 6 codos y un palmo? Ok, ya me dieron. A ver, ¿quién más? ¿Quién me dice? Ya me empezaron a mandar las medidas, pero quiero saber todos lo que ustedes piensan. Este gigante se llamaba Goliat, ¿sale? Y creo que en algún momento todos hemos escuchado la historia de David y Goliat, ¿no? Que era un filisteo que estaba como amedrentando a las personas y entonces mandaron a alguien valiente y David era alguien muy bajito y lo mató con una honda y unas piedras y le dio en la frente y cayó. ¿Sale? A ver, ya, solo dos personas me han dicho más o menos cuánto creen que son 6 codos y un palmo. ¿Quién más me dice más o menos cuánto medía Goliat? O ese gigante que está registrado en muy, muy antiguamente, que no dice metros o centímetros, sino estaba utilizando las unidades de medida en ese tiempo. Ok, ya te vas acercando, Octavio, ya te vas acercando. ¿Los demás no tienen idea? Ok, Arlet. Bueno, pues más o menos, Alexander 2,8, ok, 2,8 metros. Espero que no lo hayan googleado, pero fíjense que sí, Goliat medía casi 3 metros, como 2,96 metros. Y eso era lo equivalente a 6 codos y un palmo. ¿Ustedes hoy en día han visto a alguien que mida casi 3 metros?
Yo en persona, en vivo, no. Y no sé si exista, pero, pero si veo a alguien de 2 metros, pues me espanto porque yo mido a duras penas 1,62, ¿no? Y alguien ya de 2 metros me parece súper grande. Entonces, imagínense, Goliat medía casi 3 metros y lo hacían o lo medían con su cuerpo. Entonces, desde ahí empieza a surgir la física. Ok, pues sí, y me imagino que a lo mejor Alexander dice que él conoce a alguien de 1,90 metros, o 90 centímetros. Entonces, imagínense, ya es muy alto y es genética, pero pues si 2 metros o casi 2 metros es mucho, ahora imagínense 3 o casi 3 metros. Pues será alguien súper grande, súper corpulento, ¿sale? Pero, y está en un registro. Entonces, desde que se empezó a tener necesidad de medir, entonces empezó a surgir la física, porque se medía, pues, qué longitud avanzaba las personas o cuánto terreno tenían. Quiero que me digan, chicos, mm, ¿qué cosas podemos medir? O sea, hablamos de longitud, que es como lo que más medimos, ¿no? ¿Cuánto mides? ¿Cuánto es de largo? ¿Qué tan alta está la casa? Pero ¿qué otras cosas medimos, además de la longitud? ¿Quién me dice? Porfis. ¿Quién me- Ok, sí, la temperatura, el tiempo, el volumen, muy bien. Aunque fíjate bien, Arlet, que el volumen también tiene un poquito que ver con la longitud. Aunque sí, es una unidad de medida diferente, también la medimos con longitud o su origen de medición es la longitud. ¿Quién más me dice? ¿Qué otra cosa medimos? La velocidad, ok, muy bien. ¿Qué más? ¿Con qué medimos el tiempo, Leila? ¿Con qué medimos el tiempo? Ok, sí, las unidades en las que medimos el tiempo, Leila dice que lo medimos en segundos, en minutos, en horas, en días, en años, en lustros, décadas. Pero, ¿cuál es el instrumento con el que medimos el tiempo? Cuéntenme, ¿con qué instrumento medimos el tiempo? Ok, con un reloj o con un cronómetro o con... Generalmente es un reloj, ¿no? O cronómetro. Muy bien, ¿con qué medimos la temperatura, Octavio? ¿Con qué medimos la temperatura? Ok, alguien que le ayude a Octavio, ¿con qué medimos la temperatura? Sí, con el termómetro, muy bien. En la pandemia nos llenamos de termómetros en todos lados, ¿no? Y cuando entramos al súper teníamos que poner la frente y entonces si la temperatura, ¿cuál es la temperatura que teníamos que medir para que nos dejaran pasar a los diferentes lugares? ¿Lo recuerda? Si pasábamos de cuál, ya no nos dejaba, nos sonaba ti, ti, ti. Cuéntenme, ¿qué temperatura es la temperatura media del cuerpo humano? O tampoco sabían. Ok, Alberto, sí,
De hecho, 37 ya era así como que ya no nos dejaban pasar. 35, 36 es la normal. Si estamos abajo de 35, también estamos medio mal, pero si estamos arriba de 37, es que algo nos está pasando, ¿no? Nuestras defensas están reaccionando y algo pasa con nosotros. Entonces, en el COVID, si llegamos a 37, no nos dejaban pasar. Muy bien. ¿Con qué medimos la velocidad? ¿Quién me dice? ¿Con qué medimos la velocidad? Quiero anotar, pero no me deja anotar este pizarro. Por más que le hago, no me deja. Entonces, la velocidad, ¿con qué la medimos? Velocímetro, sí, se llama velocímetro, el que está en los autos, también se conoce como tacómetro. ¿Y en qué unidades se mide la velocidad? ¿Recuerdan? Con el tiempo, sí, medimos velocidad con tiempo. Ok, gracias, Arlet. Sí, distancia entre tiempo. Y entonces son metros sobre segundos o kilómetros por hora, millas por hora, eh, cualquier unidad de distancia entre tiempo. Entonces, pues no pude. Según yo ya había hecho una prueba, pero siempre me hace esto. Es que se actualizó mi Zoom y entonces algo me está faltando aquí que no me deja. Pero si no, ya sé qué vamos a hacer. Lo voy a abrir un Word y ahí vamos a ir escribiendo. Quiero que me digan o que piensen, ya hablamos acerca de las primeras mediciones, con qué se medían, qué es lo que medimos actualmente, incluso con qué lo medimos. Y quiero que me digan algo que no podemos medir o que no tiene unidades de medida. ¿Se les ocurre algo? Que no podamos, que no tenga unidades de medida o que no conozcamos en qué se mide eso, pero probablemente sí nos gustaría medirlo. ¿Quién me dice? El espacio. ¿Pero te refieres al espacio exterior? Bueno, aunque sea el espacio exterior o el espacio aquí, fíjate que sí se mide en volumen. Aunque esté vacío o aparentemente no tenga nada, el espacio sí se mide en dimensiones de volumen. Y el volumen se mide en metros cúbicos, centímetros cuadrados. Sí lo podemos medir. ¿Alguien más se les ocurre otra cosa que podamos o no medir? La corriente eléctrica, sí se puede medir la corriente eléctrica. Se mide en amperes. Entonces, sí lo podemos medir, sí tiene unidades de medida. Algo que ustedes piensen así,
Ay, no, no tiene una manera de ser medido. Ok, la física entonces quedamos que es la ciencia que se encarga del estudio de los cuerpos en movimiento. Y fíjense bien, todo aquello que se puede medir se conoce como magnitud. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ya habíamos hablado de diferentes magnitudes: velocidad, tiempo, temperatura, me dijeron corriente eléctrica, volumen, em, intensidad luminosa. Todo eso se puede medir, ¿de acuerdo? Y entonces tenemos unidades de medida, pero fíjense que esas magnitudes se pueden, todas estas magnitudes físicas podemos conocer dos tipos de magnitudes. No sé si las han escuchado, pero son magnitudes vectoriales y magnitudes escalares. ¿De acuerdo? Entonces, magnitud es todo aquello que se puede medir, pero hasta ahorita nadie me ha dicho algo que no podemos medir. A ver, chicos, ¿ustedes pueden medir la cantidad de amor que sienten? ¿O de enojo? ¿O de buena vibra? ¿O de felicidad? ¿Pueden medirla? ¿Existe un amorómetro? Así como un termómetro. ¿Qué dicen? Ok. Sí, Arlet, pues la verdad es que yo tampoco, o sea, yo creo que sería genial. El gas no se puede medir. La cantidad de gas sí se puede medir, Alexander. Se puede medir la cantidad de moléculas que hay, el espacio que ocupa, porque de hecho el gas no lo venden en metros cúbicos. Cuando llega el señor del gas con su pipa o su tanque ese de gas, lo conecta a nuestro gas y lo mide en metros cúbicos y nos lo cobra así. Entonces, el gas o la cantidad del espacio que ocupa el gas se mide en volumen. Sí se puede. Sale. ¿Alguien más? Por ejemplo, regresemos otra vez al ejemplo de medir el amor, el enojo, la alegría. No lo podemos medir, la verdad es que sería tal vez complicado, ¿no? Porque a veces decimos, ay, yo te quiero mucho, pero si tuviéramos un aparatito que midiera cuánto nos queremos, sería difícil, sería complicado y creo que por eso no lo podemos hacer. Pero lo que quiero que ustedes les quede claro esta parte es que en física hablamos de magnitudes, de cosas que sí podemos medir y que tienen unidades de medida, ¿de acuerdo? Todas las cosas que no podemos medir, no las vamos a trabajar en física, ¿de acuerdo? No vamos a medir la cantidad de materia, la cantidad de moléculas, porque eso tiene que ver con la química. No vamos a medir sentimientos, ni actitudes, ni reacciones, ni tampoco cualidades, ¿sí? Pero sí vamos a medir todo lo que tiene una unidad de medida que se llama magnitud, ¿de acuerdo? Entonces, todo aquello que se puede medir, ojo, pregunta de examen de Comipems, ¿eh? Magnitudes vectoriales y escalares. Muchas veces vienen este tipo de preguntas en los exámenes de Comipems. Entonces, las magnitudes, que es todo lo que se puede medir, se dividen en vectoriales y en escalares. ¿Saben? ¿Han escuchado hablar de los vectores? Cuéntenme, porque yo creo que sí. Yo creo que si ya vieron física,
Algo les debieron haber dicho de vectores. ¿Qué les contaron? Díganme. ¿Qué se acuerdan o no? O si dicen, ah, no me acuerdo, a mí no me dijeron nada. Ok, no se acuerdan. ¿Han visto la película de mi villano favorito? La primeritita película. Yo creo que sí. ¿Quién ya la vio? ¿Cómo se llama el villano de esa película? Así es, se llama Vector. Y de hecho tiene un lugar que es así como su casa es súper gigante y tecnológica que se llama la Fortaleza de la Vectritud. Y en física se habla de vectores, ¿de acuerdo? Un vector es una magnitud que sí se puede medir, pero que tiene una característica importante o tres características importantes. Tiene magnitud, es decir, se puede medir, tiene dirección y tiene sentido. ¿De acuerdo? Entonces, la palabra magnitud, recuerden que tiene que ver con lo que podemos medir. Si yo les digo, el amor es un vector, me van a decir no. ¿Por qué? Porque no se puede medir. Y cualquier sentimiento no es un vector porque no lo podemos medir. ¿De acuerdo? Entonces, todo aquello que se puede medir es una magnitud y puede ser vectorial o puede ser escalar. Ahora, dirección. ¿Qué les dice esto de la palabra dirección? ¿Qué querrá decir? ¿Se acuerdan del ejercicio que hicimos de los cuadrantes? Superior derecho, superior izquierdo, inferior izquierdo. Cuando hablamos de una ubicación, estamos dando una dirección: norte, sur, este y oeste. ¿Conocen la Rosa de los Vientos? ¿Han escuchado hablar de ella? Por favor, pónganlo en el chat. Ok, sí. La Rosa de los Vientos, pues también está plasmada en una brújula. ¿Todos tienen una brújula en su celular o la han visto? Esta brújula nos indica hacia dónde debemos ir, ¿de acuerdo? ¿Y hacia dónde indican las brújulas, chicos? ¿Qué lugar nos dicen siempre las brújulas? ¿Para dónde es? Anita, ¿sabes? ¿Hacia dónde indican? Ok, Alberto, muy bien. ¿Alguien más sabe hacia dónde nos indican las brújulas? Siento que ya me dejaron de sonido ambiente muchos de ustedes. Ok, Alberto nos dice que la brújula indica el norte. Y sí, esa es una manera de, de saber hacia dónde vamos. Es una dirección. Si yo te digo, por ejemplo, Leila, levántate y camina 2 pasos. ¿Estoy siendo clara hacia dónde quiero que vayas esos 2 pasos? No. Y entonces difícilmente puedes caminar 2 pasos. A lo mejor los das, pero no vas a ir a donde yo quiero porque no te estoy dando una dirección. Entonces, si yo te digo 2 pasos al frente o 2 pasos a la derecha, 2 pasos a la izquierda, te estoy indicando la dirección, ¿de acuerdo? La velocidad es una magnitud vectorial porque no solo voy a decir, ay, voy a correr 2 kilómetros por hora. Sí, vas a correr 2 kilómetros en una hora, pero necesito saber hacia dónde vas. Si no te digo hacia dónde vas, no vas a poder correr o no, por lo menos no de la manera adecuada.
La velocidad es una magnitud vectorial o que se considera un vector. Y el sentido, pues, es si va en sentido horario o en sentido antihorario. ¿Sale? Las manecillas del reloj van girando hacia el lado derecho. Entonces, también es importante saber hacia dónde vamos o en qué ángulo. Y a lo mejor nosotros de manera cotidiana no decimos, ay, pues ve hacia el 2 pasos a la derecha o ve 2 pasos en sentido horario o en sentido, no, no usamos ese lenguaje, pero eso tiene que ver con el sentido, hacia dónde voy o qué inclinación tengo, ¿de acuerdo? Entonces, una magnitud vectorial es esa. Necesito saber cuánto mide, hacia dónde se dirige y qué sentido tengo, o hacia dónde voy a irme, hacia la derecha, a la izquierda, o voy a girar en sentido horario o antihorario, ¿de acuerdo? Y una magnitud escalar solamente tiene magnitud, es decir, solamente se mide. Y un ejemplo muy claro de una magnitud escalar es el tiempo, porque ahí sí, no importa, 5 minutos. Te digo, quédate sentado 5 minutos, pero no te tengo que decir 5 minutos a la derecha, 5 minutos a la izquierda, nada, no te tengo que dar ninguna otra indicación más que el lapso que vas a estar sentado. ¿De acuerdo? Esa es una magnitud escalar porque no necesito más información para poder clasificarla. ¿Queda clara esta diferencia, chicos, entre magnitudes escalares y vectoriales? Porfa, respóndame aunque sea en el chat, porque si no, no sé si puedo avanzar o no puedo avanzar. Otro ejemplo de magnitud escalar es la intensidad luminosa, porque pues puede ser muy intensa o menos intensa, como el brillo de nuestro teléfono, pero no importa hacia dónde se dirige, simplemente incrementa o disminuye, ¿vale? No tiene una dirección. Gracias, Arlet, por responder. Es importante para mí saber cómo van y cómo vamos en los temas. Ok. Ok, vamos a trabajar poniendo algunos ejemplos de magnitudes y cómo se miden entonces. Fíjense bien, entonces decíamos que es la longitud. La longitud se mide en metros, centímetros, decímetros, kilómetros, millas, pies, yardas. Ojo aquí con las abreviaciones. Metros se abrevia M, no MTS. Centímetros se abrevia CM, decímetros de M, kilómetros KM. A veces nosotros le ponemos MTS o CMS y en realidad la manera correcta de escribirlos es así y es importante que lo hagan. De hecho, una manera de saber si lo que nos estamos comiendo, por ejemplo, no sé, las papitas fritas que nos dan o que venden o cuestan más baratas o algo así, si son de una calidad pasable o medianamente o que tienen por lo menos un control de calidad, es cuando leemos los ingredientes, están con las unidades abreviadas correctamente. Si ustedes ven que tienen unas papitas, por ejemplo, la masa, ¿en qué se mide la masa, chicos? Díganme. ¿Quién me dice? ¿En qué medimos la masa?
¿O con qué y con qué la medimos? Sí, en kilogramos. ¿Y sabes cómo se abrevia kilogramos, Alberto? Muy bien. Y normalmente, ¿qué quiere decir kg? ¿Alguien que me diga qué quiere decir kilogramos? ¿Qué quiere decir kilogramo? ¿Qué quiere decir el prefijo o la K antes de cualquier cosa? ¿Qué quiere decir kilo? ¿Qué equivalencia tiene? ¿Alguien sabe? ¿No? Kilo quiere decir 1000. Entonces, si yo te digo un kilogramo, quiere decir que son 1000 gramos. ¿Sale? Entonces, si yo pongo kg, eso significa que son 1000 gramos. ¿De qué? De algo. ¿Sale? Gramos se abrevia G, miligramos mg. Pero si ustedes ven gramos como GS o GRS y está en unas papitas o en unos dulces o en algo que se van a comer, aguas. Ojo porque no es correcto. Eso no es adecuado. Denme un segundo, chicos. Por favor. Perdón. Entonces, esa es una manera de ver el control de calidad de lo que nos comemos. Ahora, de ahora en adelante, les recomiendo que revisen todos los empaques de lo que se comen, sobre todo lo que es muy, muy barato, para que vean si es de buena calidad o si mejor no se lo comen. ¿De acuerdo? La masa. Eh, ¿Alguien sabe en qué se mide la fuerza? ¿Cómo se llamaba el que estaba observando una manzana en el árbol y entonces cayó del árbol, hizo 3 leyes? Exacto, la fuerza se mide en newtons. ¿Sale? Entonces, newtons se abrevia N solamente. ¿Sale? Y también se puede medir en dinas, que son como las equivalencias. ¿En qué se mide la corriente eléctrica? Se mide en amperes. Se abrevia A solamente. La, el volumen se mide en centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos o también en metros cúbicos. Pero también se mide en litros, que litros se abrevia solo L, mililitros ml, y también centímetros cúbicos también se puede abreviar cc. ¿De acuerdo? Pero esas son las unidades. Ahora, quiero que me digan algo, que observen algo. Esta unidad de volumen no es una unidad fundamental, sino es una unidad derivada. ¿Eso qué significa? Que está formada por las unidades de longitud. O sea, lo único que pasa es que está elevado al cubo. Metros cúbicos, centímetros cúbicos, decímetros cúbicos. Entonces, la unidad fundamental es la longitud y de ella se deriva la del volumen o la de la superficie, que es el área,
porque el área se mide en centímetros cuadrados o en metros cuadrados. ¿De acuerdo? Entonces hay unidades que son fundamentales y hay otras que son derivadas. Y es importante que ustedes las conozcan y que las vayan relacionando, porque a veces las toman como si fueran cosas separadas, pero en realidad es lo mismo. ¿De acuerdo? Un centímetro cúbico es un mililitro, que es pues muy poquitita volumen en a lo mejor si lo pongo en un frasco o en un recipiente o en una pipeta o en una jeringa, es muy poquito, pero es un cuadrito chiquitito de 1 centímetro que es como si fuera un cubito. Si yo lo lleno, se llena con 1 mililitro o 1 centímetro cúbico de agua. ¿De acuerdo? Ahora, estas unidades tienen diferentes equivalencias, pero lo más importante es que ustedes puedan aprender a hacer conversiones de unidades. Quiero que me digan en el chat quién de ustedes sí sabe hacer conversiones de unidades o quién no se acuerda así para nada cómo se hace una conversión de unidad. Pero aquí sí quiero que me respondan todos, porfis, para yo saber. Ok, ya me empiezan a decir. Los demás, porfis. Leila, Alberto, em, Fernando, Anita. Ok, más o menos. Anita, la pregunta es si sabes hacer conversiones de unidades. Ok. Entonces, fíjense bien, para poder convertir unidades, lo primero que necesito es conocer las equivalencias. Unidades. Por ejemplo, 1 metro. ¿A cuántos centímetros equivale 1 metro, chicos? Se las pregunto porque en el examen seguramente no les van a dar la equivalencia o si ya de plano es muy complicada o algo así, pues sí se las van a dar, pero es mejor que ustedes ya se sepan, por lo menos las más básicas. Ok, ok. Fíjense bien, 1 metro son 100 centímetros. 1 kilómetro son 1000 metros. Recuerden que el prefijo K significa 1000, Anita. La K es la que significa 1000. Entonces, solo si ves que dice K, entonces sí son 1000. ¿De acuerdo? Si no, son 100 o a lo mejor es menos. ¿De acuerdo? Bien, chicos. Eh, 1 hora. ¿Cuántos segundos tiene 1 hora, chicos? Porfa, díganme en el chat cuántos segundos tiene 1 hora. Les estoy preguntando como los claves, porque estos puede ser que los estén utilizando constantemente. ¿Nadie? ¿Cuántos segundos tiene 1 hora? Bueno, ¿cuántos minutos tiene 1 hora? Ok, sí, 60 minutos. Ahora, ¿cuántos segundos? Ay, ¿cuántos segundos tiene 1 hora? Sí, Octavio. Sí. 1 hora tiene 3600 segundos. ¿De acuerdo? Esta es una equivalencia que quiero que invitarlos a que se la aprendan así súper, súper bien de memoria,
porque la van a usar muchísimo en física. Si no la usan ahorita, la van a usar en la prepa y para todo. Entonces es muy importante que la recuerden. Una hora tiene 3.600 segundos. Eh, ok, con esto vamos a repasar algunos ejercicios de conversiones de unidades. Entonces, denme un momentito, chicos, me voy a cambiar de lugar a donde les voy a dar la clase, me voy a mover y denme 3 minutos y ahorita no se salgan de la sesión, nada más déjenme moverme para irme a otro lado. Y empezamos a ver conversiones de unidades, ¿sale? Listo, chicos, ya estoy aquí. Ahorita voy a poner el pizarrón. Espero que lo alcancen a ver. Eh, ok, fíjense bien. Vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es, vamos a hacerlo con reglas de 3, ¿sale? Ayer trabajamos con matemáticas, reglas de 3. Entonces, por ejemplo, si quiero saber cuántos 2 kilómetros o cuántos centímetros hay en 35 metros. Porfa, en el chat díganme si lo pueden hacer así. Estas conversiones son muy sencillas. Con una regla de 3 lo pueden hacer. Pero hay algunas otras como convertir kilómetros por hora o millas por segundo, cosas así. Cuando ya son compuestas, entonces es un poco más complicado y eso es lo que quiero que revisemos en el pizarrón. Pero por ahora quiero que me digan todos, por favor, en el chat, ¿cuántos centímetros hay en 35 metros?
Ok, gracias. Mm, mándenme sus respuestas y ahorita revisamos. Recuerden que 1 metro tiene 100 centímetros. Ok, bien. Mm, ok, se me hace que te faltó un 5 por ahí. Pero vamos a hacerlo aquí. Entonces, fíjate bien. Mm, ok. Sí, Alexander, aunque les pedí centímetros, ¿vale? ¿Cuántos centímetros hay en 35 metros? Entonces, fíjense bien, si 1 metro tiene 100 centímetros, abajo 35 metros, ¿cuántos centímetros son? Ay, no sé por qué no me pone el signo de interrogación, lo voy a poner como X. Y entonces recuerden, multiplico 35 por 100 entre 1, que es la regla de 3, 35 por 100 entre 1, y esto me da 35. Ay, lo voy a escribir porque no me deja. 3.500, ¿de acuerdo? 3.500, ¿qué? Centímetros. ¿De acuerdo? Y es muy sencilla. Este tipo de conversiones son súper sencillas y se hacen con una regla de 3 directa. Pero ¿qué pasa cuando las unidades ya no son tan sencillas o son unidades compuestas como en el caso de la velocidad? Por ejemplo, voy a borrar esto para que puedas seguir viendo. Por ejemplo, si yo tengo ¿alguien me puede buscar, por favor, cuál es el récord de velocidad de la prueba de 100 metros planos? Creo que es Usain Bolt el que lo tiene, o si no, busquen el de Usain Bolt. Y quiero que me digan cuánto corre, a qué velocidad corre en 100 metros planos. Porfis. Alguien que me ayude, que lo busque y me lo pasa el dato. Ok, 44 kilómetros por hora. ¿Sale? Esa es la velocidad. Ahora vamos a ver cuántos metros recorre en un segundo. Es decir, esta velocidad de Usain Bolt de 44 kilómetros por hora la vamos a convertir a metros por segundo para ver cuántos metros alcanza a correr en un segundo. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense bien cómo lo vamos a hacer. Voy a tratar de acercarme al pizarrón para explicárselos ahí, para que puedan ver. Ok.
Entonces, fíjense bien. Tengo 44 kilómetros por hora. No alcanzo a ver muy bien. Se ha volteado. ¿Cómo le hago para que se vea? Okay. Déjenme ponerlo al revés para que no se vea. ¿Ustedes lo ven bien o lo ven al revés? Los 44 kilómetros por hora. Ah, ¿lo ves bien? Ah, ok, perfecto. Entonces, la que lo veo al revés soy yo. Ok, entonces tenemos 44 kilómetros por hora. Fíjense bien. Vamos a poner aquí como unas casillitas y entonces vamos a empezar con los kilómetros. Aquí tengo 44 kilómetros. Y en la parte de abajo, que es la parte contraria, voy a poner kilómetros también. ¿Para qué? Para que estos puedan eliminarse. Y en la parte de arriba voy a poner la equivalencia en metros, que es lo que estoy buscando. Entonces, 1 kilómetro tiene 1000 metros. ¿De acuerdo? Y entonces ya eliminé los kilómetros y me quedaron solamente metros. Y después aquí tengo horas. Y en la parte de arriba voy a poner 1 hora. ¿Por qué la voy a poner? Porque necesito eliminarla. ¿Y 1 hora cuántos segundos tiene, chicos? Ya me habían dicho por ahí. Lo anotamos, de hecho está en la pantalla que estoy compartiendo. Voy a dejar de compartir para que lo vean. Bien. Ok. 1 hora, ok, bien, Fer. 3600 segundos. Entonces, se van kilómetros con kilómetros, horas con horas y me quedan metros por segundo, que es lo que estoy buscando. Entonces ya lo único que voy a hacer es multiplicar 44 por 1000 por 1 y esto me da 44,000, que por ahí ya me mandaron este dato, pero falta la parte de abajo. Tengo 1 por 3600, me da 3600. Entonces voy a dividir 44,000 entre 3600, chicos. Díganme cuánto es. 44,000 entre 3600. ¿Ya lo tienen? Ok, ya me empezaron a mandar. ¿Quieren los demás, chicos? Mándenme sus resultados, por favor. Ok, okay, bien, Alexander, gracias. Ok, entonces fíjense, 12,22 metros en un segundo. ¿Ustedes pueden recorrer 12 metros en un segundo? La verdad, yo no. Yo creo que con trabajos 2 metros y eso sería mucho. Pero el que tiene el récord de carreras en 100 metros planos puede recorrer 12 metros en un segundo. ¿De acuerdo? Para eso nos sirven estas conversiones de unidades. ¿Preguntas, chicos, hasta aquí? ¿Cómo convertimos, por ejemplo, unidades compuestas que son kilómetros por hora? Generalmente solo es la velocidad la que más
la que más tenemos así, e incluso en su examen es la conversión quizá más complicada. Pero lo más importante en física, chicos, es que las unidades siempre deben tener consistencia. ¿Eso qué significa? Que si estoy trabajando con metros, todas mis unidades deben estar en metros. Si estoy trabajando con segundos, todas las unidades deben estar en segundos. No puedo mezclar metros con kilómetros y luego sumar horas con segundos. No, debe haber consistencia. ¿De acuerdo? Entonces, ahora chicos, por favor, quiero que ustedes y me manden así, algo así, que me manden la foto de su cuaderno. Les voy a poner 3 ejercicios de conversión de unidades de este tipo y quiero que me los manden, por favor, para que yo pueda revisar su resultado y entonces, si no hay ninguna duda, entonces pasamos al siguiente tema. Aquí va. Entonces, se los voy a poner en el chat. Quiero que conviertan 130 kilómetros por hora a metros por segundo. 35 millas por hora. Ay, por hora a metros por segundo. Una milla, les voy a poner la equivalencia aquí. Una milla tiene 1609 metros. La siguiente, quiero que conviertan 250 metros por segundo, que es una velocidad muy grande, a kilómetros por hora. Por favor, aquí sí necesito que me manden la foto de su procedimiento. Déjenme ver por mi teléfono en lo que lo van haciendo porque lo dejé abajo. Denme un segundo. Listo, chicos, ya estoy aquí. Me pueden empezar a mandar sus respuestas. Okay. Ok, gracias. Ya me empiezan a llegar sus resultados. Los demás chicos les encargo para que revisemos.
Este tema sí es importante que quede claro porque la mayoría de ustedes me contestó que no se acordaba cómo se hacía. Mm, mm. Anita, creo que se te pasó un cero. Chécale, por favor. Otra vez la multiplicación, cuando multiplicas 130 por 1000, ahí revisar. Ok, gracias. Muy bien. Gracias, Alberto. Gracias por enviar. Miren, les voy a compartir a Usain Bolt para que lo conozcan. Aquí va.
Que ya me habían mandado otro. Ok, ahorita vemos la última si quieres. Los demás chicos, ¿ya terminaron todas? Fíjate, la última es 250 metros por segundo a kilómetros por hora. Es decir, tienes que convertir 250 metros a kilómetros. Los 1609 metros, Arlet, la utilizas para la de 35 millas por hora a metros por segundo. Ahí es donde usas los 1609. Solo dos me han mandado sus respuestas. Okay. Mm, a ver. Ok, Octavio. Ok, vamos a resolverlas. Ya me enviaron algunos, todavía otros me faltan. Espero que eh, no haya muchas dudas ahí. Ok, fíjense bien. Esta está muy sencilla, 130 kilómetros por hora, igual a metros por segundo. Entonces, si tengo kilómetros aquí, en la parte de abajo voy a poner 1 kilómetro, 1000 metros. Si tengo horas aquí en la parte de abajo, la voy a poner del lado contrario, arriba. 1 hora, 3600 segundos. Aquí voy a eliminar kilómetros, kilómetros y horas con horas y me va a quedar metros por segundo. Y de acuerdo a sus respuestas, esto es 36.1 metros por segundo. ¿De acuerdo? Esta está muy sencilla o fue muy, muy sencilla. Quizá en las siguientes es donde podrían haber tenido alguna confusión. Voy a ir con la siguiente. Atentos porque les voy a preguntar, ¿sale? Entonces, 35 millas hora. Ok, fíjense bien. Anita, si aquí tengo millas,
¿Qué tengo que poner aquí en la parte de abajo? Ah, metros, tal vez. ¿Cómo? Metros, no sé. Fíjate, aquí es millas, tengo que poner millas aquí abajo para que se eliminen. Tengo que poner aquí una milla. Siempre debo ponerlas del lado contrario, las equivalencias. Y en la parte de arriba, si pongo los metros, 1609 metros. ¿De acuerdo? De hecho, tú lo pusiste bien, pero como que siento que te confundiste un poquito en los nombres. ¿Sale? Millas y millas se van. Y luego aquí tengo una hora, en la parte de arriba pongo una hora, 3600 segundos. Horas y horas se van y me quedan metros por segundo. Y entonces, de acuerdo a sus cálculos, les da 15.6 metros por segundo. Y en la tercera, creo que es los que más me mandaron así como que es la tercera no entendí bien, me confundí. Vamos a revisarlo. Eso es lo que quiero, que cuando se los cambien o se los pongan un poquito diferente, sepan cómo resolverlo, porque en realidad lo que importa es el proceso, no el que lo hagan igual o que lo copien tal cual, sino que entiendan qué es lo que se tiene que hacer. ¿De acuerdo? Entonces voy con el tercero. Tengo 250 metros sobre segundo. Ojo aquí, quiero convertir los metros sobre segundo a kilómetros por hora. Entonces, fíjense bien, en la parte de abajo tengo que poner la equivalencia en metros y arriba en kilómetros. Pero aquí no voy a poner un metro, voy a poner 1000 metros. Es un kilómetro. Pongo los metros abajo para que se puedan eliminar. Si yo lo pusiera al revés, si pusiera 1000 metros arriba y un kilómetro abajo, no podría hacer la conversión. ¿De acuerdo? Entonces tengo que ponerlo así. Hasta aquí, chicos, en el chat, díganme si tienen alguna duda. ¿Ok? Luego, tengo segundos y lo quiero convertir a horas. Entonces voy a poner en la parte de arriba la equivalencia en segundos. 3600 segundos es una hora. Segundos con segundos se van y entonces me quedan kilómetros por hora. Y hago la multiplicación. 250 por 1 por 3600 entre 1000 por 1. ¿Cuánto les da la multiplicación de arriba? 250 por 3600. ¿Cuánto les da? 250 por 3600.
900, 1000. Entre 1000. ¿Y eso cuánto les da? 900 kilómetros por hora. Okay. Bien, chicos, ¿hasta aquí tienen alguna duda de conversiones de unidades? Por favor, es importante que me contesten. Sí, no, más o menos. Voy a intentar poner. Me manda un correo. Cada vez que pongo el pizarrón. Veo cómo se mueven, pero no veo cómo pueden. ¿Ustedes pueden escribir en el pizarrón, chicos? A ver, Alexander, Alberto, que se están por ahí moviendo. Leila. ¿Pueden escribir o no? No, ¿verdad? No sé por qué no me deja escribir. Pues no, voy a tener que seguir haciéndolo en Word. Ok. Voy a volver a compartir la presentación de Word. Bueno, el Word. Y ahí vamos a trabajar con gráficas. Ok. En física, chicos, es muy importante trabajar con unidades, con conversiones de unidades y también con gráficas. Entonces, vamos a hacer algo. Es importante que yo vea que pueden graficar, pero sobre todo en el examen de Comipems no los van a poner a graficar, los van a poner a interpretar gráficas, que eso es lo más importante. Entonces, yo creo que con que me puedan mostrar que sí pueden hacer una gráfica y sí pueden hacer los cálculos de manera correcta, vamos a trabajar bien. Entonces, para la próxima sesión, vamos a hacer, ahorita les voy a poner el ejercicio, lo van a empezar a trabajar. Necesito que me lo envíen. No todos están enviando sus trabajos y eso, pues de alguna manera, pues a mí me evidencia que hacen o no las cosas o que las estudian o no. Y es importante que lo hagan. Solo algunos de ustedes son muy, muy constantes y les felicito por hacerlo.
Sin embargo, hay algunos otros que no lo hacen y es muy importante que lo intenten. Y si no saben, chicos, que me pregunten. Eso es lo más importante, que pregunten. ¿De acuerdo? Entonces, voy a poner una tabla. Ok. Entonces aquí voy a poner distancia. Tiempo. La distancia aquí va a estar en metros. Y el tiempo va a estar en horas. ¿De acuerdo? Y va a ser metros. Um, 20 metros. Metros y 78,000 metros. Aquí vamos a poner 5 horas, 1 hora, 2 horas y 3 horas. ¿De acuerdo? Lo que quiero que ustedes hagan es que calculen la velocidad. Recuerden que la velocidad se calcula dividiendo, velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. Pero yo quiero que me digan la velocidad en kilómetros por hora. Que todos sus cálculos de velocidad estén en kilómetros por hora. Y que también grafiquen la distancia y el tiempo. Pregunta, chicos, ¿recuerdan cómo graficar? Es importante que me contesten. Y no, creo que sí. Ok. Fíjense bien. Las gráficas, aquí les voy a poner un ejemplo. Son solamente un cuadrante del plano cartesiano. Este es el eje de las X, este es el eje de las Y. En el caso de física, la velocidad van a poner en el eje de las Y la distancia. Y en el de las X, el tiempo. Y cuando ustedes grafican, por ejemplo, aquí voy a ponerles rayitas, por eso quería poner como los cuadritos o los puntitos, pero bueno, me quedó un poco. Ojo aquí. Para graficar la velocidad, en sus ejes debe haber distancia y tiempo. Si ustedes ven en el examen una gráfica donde aquí dice velocidad y tiempo, esa no es una gráfica de velocidad, es una gráfica de aceleración. ¿De acuerdo? Y eso es un tip muy importante. A veces las gráficas se ven iguales, exactamente iguales. Lo único que cambia es que aquí dice velocidad. Y entonces, esa ya no es una gráfica de velocidad, es una gráfica de aceleración. Cuando yo quiero graficar velocidad, voy a graficar distancia y tiempo. Y entonces, por ejemplo, si yo quiero graficar esto, para empezar, mi sugerencia es que ustedes puedan convertir estas unidades
que les puse en esta tablita a kilómetros y este ya está en horas, ¿no? Pero este no está en kilómetros. Entonces, hagan la conversión de la distancia de metros a kilómetros y después hagan la división para que les dé el resultado. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna duda de esto, Anita? ¿Tienes duda de lo que tienes que hacer? Mm, ¿Crees que no? Ok. Mm, ok. A ver, vamos, les voy a ir ayudando aquí. Si quiero convertir estos 3000 metros a kilómetros, ¿cuánto sería? Rápidamente en el chat, por favor, chicos. Rápido, rápido, rápido. ¿Cuántos serían estos 3000 metros a kilómetros? Mm, Más o menos, Alberto. Casi. Acuérdate que un kilómetro tiene 1000 metros y tú lo debiste, creo que entre 100. ¿Ok? Sí. 3000 metros son 3 kilómetros. 20000 metros son 20 kilómetros. 45000 metros, ¿cuánto es? 45 kilómetros. Y 78000 metros, pues nos da 78 kilómetros. Y entonces, lo que voy a hacer ahora sí es, voy a graficar 3 kilómetros con 0.5 horas, 20 kilómetros con 1 hora. Ay, es que me quedan bien chuecas. Mm, Ahí está. Y entonces, lo que voy a hacer en mi gráfica, que ustedes no van a tener que hacer esto en el examen de competencia, solo lo van a interpretar, acuérdense, pero si no lo saben hacer, difícilmente van a poder interpretarlas correctamente. Y entonces aquí vamos a poner, por ejemplo, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Aquí vamos a poner 5 kilómetros, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, hasta los 75 kilómetros que van a ser aquí. Y acuérdense que para graficar tienen que ir uniendo esas. Por ejemplo, aquí son 0.5 horas y 0.5 horas va con 3 kilómetros. Entonces, aquí vamos a poner nuestro primer puntito, que es la mitad, 0.5 horas y 3 kilómetros. Luego la siguiente es 1 hora y 20 kilómetros, 5, 10, 15, 20, hasta acá. Ponemos el otro puntito. La otra son 2 horas, que es aquí, con 45, 25, 30, 35, 40, 45, hasta acá. Ponemos el otro puntito. Y el último son las 3 horas con los 75 kilómetros. Y aquí está el otro. Y entonces, unimos todos esos puntitos. Obviamente tienen que quedar ahí como... Si la escala estuviera bien, pues por aquí me quedaría
mi otro puntito, pero mi escala no tiene cuadritos o mi hoja no tiene cuadritos y en la de cuadritos no puedo escribir, pero si estuviera así, me va a quedar una línea, algo así. Eso quiere decir que la velocidad es constante, pero en la vida real, pues no me quedo así, me quedo algo así de aquí, aquí para acá, luego de aquí para acá, luego de aquí para acá, luego de aquí para acá. Pero aún así, esta es una gráfica de velocidad, ¿sale? ¿Tienen duda de cómo graficar? Chicos, en su cuaderno ya con sus cuadritos no debe haber ninguna duda. Porfa, coméntenme en el chat. Ok, entonces, fíjense bien lo que van a hacer. Quiero que copien esta gráfica, la hagan, ahorita les voy a mandar la captura de pantalla de estos datos. Quiero que me hagan esta gráfica, pero además que me calculen la velocidad en cada uno de los puntos. Por ejemplo, 3 kilómetros entre 0,5 horas me va a dar una velocidad de kilómetros por hora en cada uno de los puntos. Quiero que calculen esas velocidades y que me las manden, por favor. Y me manden la captura de pantalla. Con eso les voy a poner su asistencia de hoy. Y la próxima clase lo que vamos a hacer es interpretar las gráficas. Yo nada más con esto me voy a asegurar que las sepan hacer y la próxima clase vamos a ver ejercicios tipo examen para poder interpretarlas. ¿De acuerdo? ¿Tienen dudas o está todo bien? Gracias, Arlet. Gracias por responder. Todos los demás, Alberto, Alexander, Fer, Anita, Leila. Mm, Serían los 3,000 entre 1,000, Anita. Ay, ¿dónde está? No, o sea, me refiero a que serían los 3000 entre el tiempo, entre el 0,5 y el resultado me daría la velocidad en kilómetros. Ah, ok, fíjate, Entonces, ya no serían los 3,000, serían los 3. 3 puntos, ok, Entre gracias. 0,5. Ujú. Porque aquí ya lo convertimos a kilómetros. Y recuerda que yo te pedí la velocidad en kilómetros por hora. Entonces divides 3 entre 0,5, 20 entre 1, 45 entre 2, 38 entre 3, y eso te va a dar la velocidad. ¿Vale? Sí, gracias. Bueno, entonces hasta aquí lo dejamos. Por favor, mándenme su gráfica y la próxima clase empezamos con interpretación de gráficas, que es lo que más se presenta en física y que es como lo más complicado de física en el examen de comitentes, ¿sale? Y ya después les voy a estar mandando presentaciones cada semana para que las vayan revisando, pero sí me interesaba mucho saber si sabían hacer conversiones y también me interesa saber si pueden hacer gráficas. Entonces, espero sus gráficas. Por favor, les mando la captura. Vamos a terminar la sesión aquí para que no nos quedemos conectados esperando las gráficas, pero sí espero que me las manden, por favor, por mi chat personal. ¿Sale? Nos vemos la próxima semana, chicos. Que tengan bonito fin de semana. Bye. Hasta luego, chicos.